grabando. Perfecto, ya está entonces grabando. Repito, vamos a continuación a presentar los resultados de validación del hito 5 correspondiente al problema de contorno en ecuaciones diferenciales ordinarias, y va a ser Álvaro el que lo va a presentar. Entonces, Álvaro, te convierto en moderador para que puedas compartir el documento, que repito, ya también está en el equipo, en la parte de archivos del equipo Teams. Y nada, que cuando quieras, Álvaro, adelante. Sí, pero todavía no puedo. No sé por qué no me deja. Solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido, me pone. A ver, espera. Te he convertido, vamos a intentarlo. A ver, ahora, Álvaro. Sí, ahora sí. Sí, A ver, perfecto. sí. Momento screen 2. ¿Se ve el documento? Sí, perfectamente, Álvaro, sí. Vale, pues es un documento, solo tiene 3 páginas y casi todos son gráficas. Bueno, me gustaría primero decir que lo he tenido que hacer bastante rápido, entonces puede ser que haya alguna errata, pero en principio me parece que está bien. Bueno, he usado varios puntos, o sea, varias discretizaciones del intervalo, -1 a 1, para que se viese un poco cómo van variando los resultados. Lo he hecho para N10, para N20, 50, 100 y 200. Y os he puesto los resultados en el extremo positivo, dado que en el extremo negativo tenemos una de las condiciones de contorno. Entonces, en este extremo, pues el resultado siempre va a ser el mismo, lógicamente. Simplemente para que veáis cómo varían los resultados en el extremo y cómo van variando en las partes centrales, para que veáis un poco cómo va cambiando el problema. Entonces, para N10, como veis, es del orden de 0,3 en el extremo y del orden de 0,14 en el centro. Y cuando pasamos a N20, pues como veis, las diferencias... A ver, esperad. Las diferencias no cambian en el mismo orden. O sea, bueno, a ver, al principio sí, son del orden de 5 por 10 a la menos 2, más o menos, las variaciones, pero a medida que vamos aumentando los puntos, no. Aquí ya la variación es otra vez del orden de 5 por 10 a la menos 2, sin embargo aquí ya es de 1 por 10 a la menos 2, la variación que experimenta la solución en el centro. Y pasa un poco lo mismo cuando vamos aumentando los puntos, es decir, en el extremo va variando, o sea que el error, digamos, que se comete en el extremo es mayor que el que se comete en el centro. Tenéis aquí también los resultados para 100 puntos y como veis, la variación en el centro es menor que en la variación en el extremo, y aquí un poco lo mismo en 200. Una cosa que me gustaría comentar con respecto a los que estáis usando Numerical Hub es que, vamos a ver cómo muestro esto sin aquí, a lo mejor no. A ver, un momentito aquí. Cuando uséis el Numerical Hub, es necesario usar esta sentencia, la inicialización de la malla, siempre. No podéis hacer la malla que queráis, porque además de inicializar la malla, esta función hace otra cosa aparte de eso. Si indagáis un poco en qué es lo que hace esta función, veréis que lo que hace es, según lo que le metáis en este flag, pues hace una malla distinta, y al hacer una malla distinta también tiene que inicializar la forma de aproximar las derivadas, que eso lo hace dentro de esta función que se llama finite difference grid initialization. Si vas ahí, pues veis que una de las tareas que hace
es inicializar la malla, que eso pues es bastante obvio cuando leéis el título de la función inicial, pero otra de las cosas que hace, que es muy importante, es darles valores a las aproximaciones de las derivadas. Si no hacéis esto, o sea, si simplemente intentáis usar, perdón, aquí, si simplemente intentáis usar esta función dándole nodos, diciéndole cómo es la función que queréis aproximar, dándole las condiciones de contorno y diciéndole que me la tienes que poner aquí en esta solución, no os va a funcionar porque le falta un dato, le falta cómo tiene que hacer los coeficientes de las derivadas. ¿Vale? Es importante, es muy importante. Entonces, no sé, para los que estéis usando el Numerical Hub, acordaos de usar esta malla, que básicamente os va a hacer una malla como queráis. Y los que no los estéis usando, acordaos de que tenéis que aproximar las derivadas. Y luego otra cosa que quería mostrar es que veáis que, a pesar de que la discretización pueda ser del mismo número de puntos, no es lo mismo, como ya sabéis, no es lo mismo usar una malla uniforme o una malla no uniforme. Como veis, el resultado es bien distinto. A ver, está acusado también en que el número de puntos es muy pequeño, pero para que veáis que las diferencias entre mallas existen. Y aquí está puesta la solución en el extremo para la malla no uniforme, que veáis que es del orden de 0,22 cuando usábamos una malla uniforme era del orden de 0,3. ¿Vale? Que veáis que efectivamente el error que se comete, o sea, el cambio es significativo, digamos. Y como veis, cuando usábamos una malla no uniforme, o sea, una malla uniforme con 200 puntos, el resultado en el extremo era 0,20. Es decir, que os deis cuenta de qué es lo que está ocurriendo cuando se usa una malla no uniforme o una malla uniforme. ¿Vale? Y en realidad esto es un poco todo. Simplemente uséis los resultados numéricos para validar vuestros resultados y que veáis un poco cómo va cambiando la representación de la solución. Si os fijáis en el principio del todo, ni siquiera hay valores negativos de la función. Y después, como veis, se empieza a dibujar la curva que realmente tiene. Y eso es un poco todo, Mario. Si quieres comentar algo más. No, muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Y simplemente el comentario cuando tenemos este tipo de resultados es fundamentalmente tiene que verificar las condiciones de contorno del problema, ¿no? Y en este caso en particular, pues la condición de contorno era una condición en la función, en la y, en -1, en el extremo -1, que sale con el valor 0, lo cual efectivamente lo cumple. Las representaciones gráficas que has mostrado pues cumplen esa condición, y luego en el extremo 1 llega con derivada primera nula, ¿de acuerdo? Entonces, si veis las representaciones gráficas, efectivamente verifican esa condición de contorno. Y luego, una forma de validar este tipo de soluciones, además de eso, de comprobar que verifique bien las condiciones de contorno, es que conforme vamos cambiando el paso de la malla, pues la calidad de la representación sigue siendo la misma, es decir, resuelve mejor, pero si vemos la forma que tiene la solución es la que está indicada, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en este tipo de problemas son dos formas de validar rápidamente a ver si el resultado es bueno, es eso, condiciones de contorno y ir aumentando el número de puntos en la malla y comprobar eso, que la calidad, la forma de la representación se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo creo que nada más, Álvaro, ha estado muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quería comentar también
y esto yo creo que puede ser interesante, es que si veis en el Numerical Hub, en las subrutinas que ha estado presentando Álvaro, tened presente también que podemos cambiar Q. Bien, Q, que Álvaro, tú lo has ejecutado con Q igual a 6, ¿no? No, yo lo he ejecutado con Q igual a 2. Q igual a 2, Sí, perfecto. O sea que por es lo 3 que ponía. puntos, Sí, perfecto, perfecto. Y una cosa que podríais hacer para ver un poco, ya que en los sitios anteriores habéis estado trabajando con Q igual a 4, es decir, con moléculas computacionales de 5 puntos, pues podéis poner ahí Q igual a 4 y obtener la solución. Bien, entonces comprobar, por ejemplo, para un mismo n, por ejemplo, para n igual a 20, cómo es la solución con Q igual a 2 y con Q igual a 4. ¿De efectivamente. acuerdo? ¿Alguna duda, Hola. alguna pregunta? No, simplemente iba a decir que si hacéis también lo que os he dicho de indagar y os metéis directamente aquí en la parte que os he dicho que es donde se inicializan las derivadas, ahí es donde donde usa el argumento Q para hacer estas aproximaciones de las derivadas. Entonces ahí es donde tenéis que mirar qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando cuando Q es mayor que 2, cuando Q es 2, qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, sí, la función que tú decías, grid, el initialization, esa es importante porque lo que hace es modificar efectivamente la malla, y si veis un poco cómo es la estructura, básicamente lo que hace es o bien mantener una malla uniforme, como es la malla inicial que se propone, o bien con el mismo número de puntos, una malla no uniforme concentrando puntos en los extremos, bien. Y luego también tiene la opción de elegir una malla para interpolación trigonométrica de tipo Fourier, o bien una interpolación de tipo Chebyshev también, ¿de acuerdo? Eh, Entonces, Esta no la he revisado, pero creo que está en desarrollo aún, ¿eh? a ver, espera lo que estás... Ah, ya, es así, sí, Creo que sí, sí. está aún, o sea, no la he revisado a fondo, pero porque puede ser que esta función ya esté codificada, pero no la he revisado a fondo, pero creo que está en desarrollo aún. Vale, vale. Lo importante es eso, que uno lo que puede ver es que efectivamente esa malla se modifica y eso afecta luego al cálculo de las derivadas. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y ya está. Y yo creo que nada más, me parece que ya está claro, está bien. Cierto es que el problema, pues también tener en cuenta que el problema es lineal, ¿eh? Lo digo por si lo implementáis con otro lenguaje, o hacéis vosotros el código Fortran. Entonces, pues tenéis que utilizar yo creo que el Numerical Hub casi seguro utiliza la factorización LU que tiene dentro del capítulo de álgebra para resolver este sistema. Bien, una vez que ya ha discretizado con las derivadas y ya Si, tiene si pues mal no los recuerdo, coeficientes. Mario, si mal no recuerdo, usa Gauss, creo. O sea, creo ¿A Gauss? haberlo. Sí, creo que sí. Pero también es posible que la rutina se llame Gauss y luego dentro en realidad haga una LU. Pero no, creo que la Ya, rutina se llama, o sea, la función a la que llama se llama Gauss. Entonces, juraría que es Gauss, pero no estoy muy seguro, porque tampoco, es lo que te digo, tampoco me ha dado tiempo a revisar bien todo. Pero vamos, sí, hace una resolución de sistema lineal, básicamente. sí, originalmente el Numerical Hub tenía solo LU, y entonces cuando resolvía un sistema lineal tenía un solve LU, que es el que permite pues eso resolverlo, ¿no? Y sí, Juan Antonio me decía que creo que en este último tiempo habían implementado también Gauss, o sea que puede ser, o sea que puede ser que sea así, y además pues creo que esa Gauss está hecha además con pivotaje total, ¿eh? Y entonces pues resuelve el posible caso en el que pueda haber un pivote aproximadamente nulo en la eliminación gaussiana, ¿bien? O sea que sí, puede ser. Pero bien, cualquiera de los dos son dos métodos directos, tanto LU como Gauss,
y entonces cualquiera de los dos es perfectamente válido para resolver el sistema algebraico que se obtiene una vez que discretizamos el problema diferencial. ¿Bien? Y lo importante en este caso es ver cómo un problema de contorno en ecuaciones diferenciales se convierte en un problema algebraico que, repito, puede ser lineal o no lineal. En el caso del ejemplo que hemos propuesto en el hito 5 es lineal. Y yo creo que ya está más que claro. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Un comentario? ¿No? Te confirmo, Mario, usa Gauss, usa Gauss. Usa Gauss, perfecto. Sí, usa una rutina de Gauss. Perfecto. Al menos la de 1D. O sea, la función que resuelve problemas de 1D usa la rutina de Gauss. Perfecto, perfecto. Sí, ahí la veo, efectivamente. Vale. Muy bien. Muy bien. Gracias, Álvaro. ¿Alguna pregunta otra vez? ¿Algún comentario? ¿No? Perfecto. Muy bien, Álvaro. Pues muchas gracias y vamos entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poco del hito 6, el siguiente hito, que es el que interesa desde el punto de vista de seguir un poco con la complejidad de problemas en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces es el problema de valores iniciales y, a ver, vamos a ver, voy a editar aquí el documento, el documento de hitos semanales que tenéis, que ya lo tenéis, y simplemente vamos a comentar un poco qué es lo que pide el hito 6. El hito 6 ya es ir a un problema, si cabe, un poquito más complicado, disculpad, un poco más complicado, que es un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y el problema que se propone es el caso de un oscilador, es la ecuación que estoy ahora marcando, la derivada segunda de una función x más el seno de x de la función es igual al coseno de 2t. ¿Bien? Es un problema de evolución temporal, la variable independiente es t, y es un problema de orden 2. ¿Bien? Entonces la idea es resolverlo numéricamente, donde la idea es también pues, proponer una condición inicial. Vais a tener que dar en este caso, como es un problema de orden 2, dos condiciones iniciales, una condición inicial para la función y otra condición inicial para la derivada primera, y la tenéis que poner vosotros, la dais vosotros, y la idea es integrarlo numéricamente. Tened presente que el problema está escrito en orden 2, por lo tanto el primer paso, y este es un trabajo analítico que tenéis que hacer antes de cualquier tarea, es convertir esta ecuación de E2 de orden 2 en dos ecuaciones, en un sistema de dos ecuaciones de primer orden, ¿de acuerdo? Y una vez que hayáis hecho esa tarea con el cambio de variables, a partir de ahí podéis aplicar cualquiera de los métodos numéricos que estamos viendo en la parte de teoría y que pues están programados, en el caso del Numerical Hub, pues tiene una biblioteca ahí de esquemas numéricos para resolver este problema. En particular, se propone utilizar un esquema de tipo Runge-Kutta, incluso aquí no lo dice, pero lo suyo es para facilitar que sea un Runge-Kutta de tipo explícito, y también se puede proponer un esquema predictor-corrector. Los esquemas predictores-correctores, si los veis en el Numerical Hub, son esquemas que están basados en esquemas Adams. Recordáis que en teoría habíamos visto los esquemas Adams, que son esquemas lineales multipaso, que se obtienen a partir de resolver una cuadratura numérica y aproximar la f a través de un polinomio interpolante. Pues usamos parejas de Adams fundamentalmente porque, si recordáis, los Adams se dividían en dos grandes grupos.
los Adams-Basford, que son los explícitos, y los Adams-Moulton, que son los implícitos. Entonces lo que se hace es, por lo general, trabajar con parejas de esquemas Adams, es decir, un Adam-Basford explícito con un Adams-Moulton implícito, y de alguna forma el esquema que se obtiene es un esquema global de tipo explícito, y luego vamos a ver que tiene propiedades particularmente interesantes en cuanto a región de estabilidad absoluta, que es el tema que vamos a ver en la clase que viene. Bien, entonces, pues la idea es elegir las condiciones iniciales. Si utilizáis esquemas Adams, tenéis que proponer condiciones de arranque adicionales. ¿Bien? Suponer que, por ejemplo, elegís un Adam-Basford de 2 pasos con un Adams-Moulton de 2 pasos o de 1 paso, pues el primer paso lo vais a tener que hacer con un esquema de un solo paso, que podría ser, por ejemplo, un Runge-Kutta. Y luego seguir integrando a partir del paso 1, 2, 3 hasta un tiempo final en el cual uno quiera obtener la solución, hacerlo ya con el esquema de P pasos. Entonces, esa es un poco la idea. Y para este problema se propone entonces discretizar, voy a leer los apartados, discretizar el problema temporalmente. Cuando decimos discretizar, y ya esta palabra la vamos a repetir, es básicamente resolver el problema, ¿no? Y escribir el sistema de ecuaciones en diferencias resultante. Recordáis que, a diferencia de lo que decíamos en el problema de contorno, que pasamos de un problema diferencial a un problema algebraico, cuando tratamos el problema de E2, el problema de Cauchy en ecuaciones diferenciales ordinarias, pasamos de un problema diferencial a un problema en diferencias, ¿de acuerdo? Que también es un problema de Cauchy en diferencias, y la idea es plantear las ecuaciones y ver cómo queda el sistema resultante. Luego, este es el paso 1. El paso 2 dice integrar numéricamente el sistema anterior para distintos valores de delta de t, poniendo de manifiesto la estabilidad de la solución resultante. Aquí, en este tipo de esquemas, pues siempre aparece una de las primeras preguntas que uno se hace, es ¿qué delta de t elijo? Entonces lo que vamos a ver es que dependiendo del esquema que estamos utilizando y dependiendo del problema diferencial que estamos integrando, pues va a haber un conjunto de valores de delta de t que van a dar soluciones con error global. Recordáis un poco lo que veíamos en la clase del martes, con un error global que se mantiene acotado, y por lo general acotado, que es lo ideal, con el error de truncamiento del esquema numérico. Y luego vamos a ver que hay un conjunto de valores de delta de t que hacen que la solución se dispare, es decir, el error crezca de forma considerable, y ya para algunos valores de n alejados de la condición inicial, pues ya el error es infinito, ya el ordenador no puede representarlo y ya da un NaN, ¿no? Un número que no puede representar. Por lo tanto, lo que vemos es que efectivamente los deltas de t es un punto importante a elegir, y eso depende fundamentalmente del comportamiento de las soluciones numéricas para cada esquema. Esas soluciones numéricas dependen, la estabilidad de esas soluciones dependen fundamentalmente del problema diferencial y dependen del esquema numérico. Y cuando decimos del esquema numérico, estamos hablando de los coeficientes del esquema y del tipo de esquema que sea. Luego, en el apartado 3 dice pintar la región de estabilidad absoluta. Eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a contar en la clase del martes que viene. Y luego, la idea es discutir y probar la estabilidad en función de delta de t. Bien, o sea, una vez que se ha dibujado la región de estabilidad absoluta, lo siguiente es discutir cuál es el intervalo de valores delta de t. Pensad que delta de t pues, siempre pertenece a un intervalo que es abierto en 0, y luego en un valor superior, que es el que en ese caso vamos a ver que corresponde con la región de estabilidad absoluta.
Por lo tanto, yo creo que del hito 6, en función de lo que hemos visto en clase, ya podéis resolver el apartado 1 y el apartado 2, por lo menos hacer algunas pruebas. Interesante ver cómo son las cabeceras de todos los esquemas numéricos que están en el Rungecuta. Bien, en la parte de problema de Cauchy-Nedos los tenéis perfectamente indicados. Y luego ya para el apartado 3 y el apartado 4, pues ahí ya va a hacer falta llegar a la clase del martes que viene para poder ver el problema. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Entonces, y luego finalmente, por supuesto, dibujar los resultados. Quería comentar que desde el punto de vista de validación de los hitos, seguramente os interesan mucho los números por una cuestión de que, claro, luego si uno piensa en el examen y en cómo va a ser la PI2, que va a estar relacionada con los hitos estos de ecuaciones diferenciales, uno está preocupado por el número y uno lo entiende. Pero desde el punto de vista de trabajar con una solución, ver la calidad, ver cómo se comporta, pues sin duda la forma correcta de validar un resultado numérico siempre es a través de una representación gráfica. ¿Bien? Entonces, por eso siempre vamos a pedir, en el caso de ecuaciones diferenciales, representaciones gráficas. ¿Sí? Y con esto, pues no tengo más que decir respecto del hito 6. No sé si tenéis alguna pregunta del hito 6. No hay preguntas. Bien. Entonces, dado que ya no hay preguntas, pues hemos validado el hito 5, hemos presentado el hito 6. Quería comentar que para la semana que viene os voy a pedir que tengáis preparados los grupos de trabajo para el trabajo final de la asignatura. En principio, quiero reservar la última semana de clase, que es las clases terminan el 20 de mayo. Quiero reservar esa semana y probablemente algún día de la semana anterior para hacer las presentaciones del trabajo final. Bien, entonces es importante que ya vayáis definiendo los grupos. Os voy a pedir que me enviéis los grupos a través del correo electrónico, indicando, pues, en todo caso, uno sea el representante y que me indique, pues, apellido y nombre de los integrantes. Podéis trabajar solos, por supuesto, para ese trabajo final, y los grupos, pues, pueden ser de 2, 3, hasta 4, máximo 4 personas en el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, para la semana que viene os voy a pedir ya los grupos, y la idea, un poco el tema que vamos a elegir es, queremos que busquéis problemas de la física, de física e ingeniería, que se puedan modelar a través de una ecuación como la ecuación de calor o la ecuación de ondas. La ecuación del calor, pues la podéis tratar en dominios unidimensionales y bidimensionales, y la ecuación de ondas, pues la podéis, para facilitar, vamos a trabajarla en 1D, aunque si alguien está interesado, pues también lo puede hacer en 2D. Bien, estos dos tipos de ecuaciones están tratados en el Numerical Hub, o sea que podéis ir un poco viendo cómo está implementado. También, por supuesto, las podéis programar vosotros, pero lo importante es eso, físicas relacionadas con la ecuación del calor y con la ecuación de ondas. En principio, como veis, son problemas de EDPs, problemas lineales, y es muy importante para facilitar el trabajo que sea problemas lineales, y en las siguientes clases ya vamos a entrar un poco en detalle de cómo resolver este problema, ¿de acuerdo? Entonces, ir pensando en la física de estos problemas y eso va a ser para la semana que viene, y tener los grupos preparados para resolver lo que va a ser el hito 8, el trabajo final, que
creo que lo tenéis. El hito 8, un poco los apartados, pues son los que están aquí indicados. ¿Veis? Es simulación numérica del problema elegido, con objeto de exponer con claridad la simulación realizada. Se discutirán la física simulada y los resultados gráficos obtenidos. Aquí sí queremos ver representaciones gráficas, el modelo matemático, muy importante. Aquí van a entrar en juego las ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales y de contorno que vamos a tener en este tipo de problemas. Aquí vamos a hablar de la semidiscretización espacial y temporal que vais a adoptar. Esto de la semidiscretización lo vamos a ver en detalle, cómo es. La idea es desacoplar el problema espacial del problema temporal, un poco para dar idea. Y luego la parte espacial se resuelve casi como un problema de contorno, que es lo que hemos visto en el hito 5, y la discretización temporal se resuelve con un sistema de EDOS donde en este caso la dimensión del problema de EDOS va a ser en función del número de puntos de la malla espacial. ¿Bien? Entonces, la idea es representar gráficamente las soluciones y los errores obtenidos. Y por último, discutir la estabilidad asintótica de soluciones en función del paso de integración. Y es muy importante, vamos a pedir que obtengáis una solución numérica inestable, ¿bien? De vuestro problema, que siempre es interesante verla, ver cómo se comporta, y eso, pues, por lo general da mucha información, lo digo a modo de futuro, cuando tengáis que trabajar y utilizar métodos numéricos, poder tener sensibilidad de identificar una solución numérica inestable y ver cómo se manifiesta, ¿bien? En un dominio unidimensional o en un dominio bidimensional. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la idea de lo que va a ser el hito 8, el trabajo final. Y repito, os dejo a vosotros para la semana que viene tener los grupos, y además si me enviáis por correo electrónico cada uno de los grupos, os pediría por lo menos una aproximación del tema que habéis pensado presentar, ¿de acuerdo? Luego igual puede haber alguna modificación dependiendo de lo que vayamos hablando hasta la última semana, pero por lo menos tener algo ya pensado, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Quería, entonces, si no hay preguntas, quería presentaros un documento que lo he indicado, lo tenéis también en Teams, que es, el título es clase, el nombre del documento es clase del 22 de abril de este año, y de alguna forma lo que he presentado aquí es un ejemplo de cómo trabajar con los métodos numéricos para el problema de valores iniciales y de contorno. ¿Bien? Entonces, de alguna forma, este trabajo, que se llama complemento del hito 6, no es el hito 6 en cuanto a valores numéricos. No vamos a obtener aquí valores numéricos, pero sí nos permite entender cómo trabajar con este tipo de métodos, ¿no? De hecho, el año pasado, como pues tuvimos que pasar a clase no presencial, la gente pues trabajó con la API 2, fue básicamente trabajar con este documento. ¿Bien? Entonces, no lo vamos a pedir en este caso, porque la API 2 va a ser del mismo tipo de la API 1, pero sí es interesante que veáis un poco cuál es la forma de trabajar, y creo que, como está ilustrado además con un ejemplo, permite ver un poco cómo funcionan este tipo de esquemas numéricos, ¿no? Entonces, un poco hasta que termine la clase, os voy a ir contando un poco cuál es la idea, y os dejo a vosotros, si no terminamos, seguir con la lectura y tratar de entender un poco la idea. Entonces, en el trabajo se proponen un conjunto de métodos numéricos. ¿Bien? Aquí todavía no le hemos dado nombre a los métodos numéricos, entonces, pues aquí, por ejemplo, vamos a presentar algunos de los más
importantes y los más utilizados, ¿no? El primero, por ejemplo, es en la expresión 1, es el que se conoce como método Euler explícito. ¿Bien? El Euler explícito tiene esta expresión que tenemos aquí, donde dice que la solución en n+1 se obtiene con la solución en el tiempo anterior más delta de t por la evaluación de la f en el valor de n. Esta f, recordáis, es la f que de la ecuación diferencial de primer orden, de u a de t igual a f de ut. Esa f es esta que tenemos aquí. Y este es el esquema que se conoce como esquema Euler explícito. Es uno de los más sencillos, funcionan pues muy bien, y lo que sí vamos a ver es que para algunos deltas de t funciona y para otros no. Y eso lo vamos a entender un poco con la región de estabilidad absoluta en la clase del martes que viene. Como veis, para identificar, por ejemplo, este método numérico es un método de un solo paso. ¿Bien? Para obtener la solución en n+1, solamente necesito información de la solución en n y la evaluación de la f en n. Es un esquema de un solo paso, muy sencillo, arranca solo, arranca a partir de la condición inicial dada en el problema diferencial, arranca, repito, sin ningún tipo de problemas, y puedo obtener la solución. Por ejemplo, este esquema numérico se puede comprobar, y de hecho creo que está hecho en el ejemplo, que es un esquema de orden 2. O sea que el error de truncamiento que hemos comentado en la clase del martes es orden delta de t al cuadrado. ¿Bien? Y repito, es uno de los esquemas más sencillos de implementar. Está implementado en el Numerical Hub, y implementarlo en vectorial, por ejemplo, en Fortran, es una línea de código en una función vectorial. ¿Bien? Otro esquema que es muy utilizado, y esta colección de esquemas numéricos viene bien para ir poniéndole nombres, ¿no? Es el que se conoce como el Euler implícito. Y el Euler implícito, si veis la expresión que tiene, es que u de n+1 se obtiene a partir de la solución en n más delta de t de f de n+1. Claro, esta f de n+1 depende de la solución numérica en n+1, que por supuesto es la que queremos calcular con el método numérico. Por lo que el esquema, el nombre lo dice, es un esquema de tipo implícito. Es decir, cuando voy avanzando en los pasos temporales, por cada paso temporal tengo que resolver un sistema implícito. Que, por ejemplo, por lo general, si la f es no lineal, que es el caso más general, de hecho que creo que es el caso del hito 6, pues en ese caso tengo que resolver a través de un Newton-Raphson, ¿no? Un método de Newton-Raphson vectorial en cada paso temporal. ¿Qué ocurre? Este método numérico pues es costoso, porque, repito, no es que voy avanzando, marchando en el tiempo de forma regular, como es el Euler explícito, sino que aquí, por cada paso que doy, tengo que resolver un sistema implícito, y eso es costoso. Y fundamentalmente cuando la dimensión de la f, de la u y de la f es grande. Pero vamos a ver que tiene ventajas desde el punto de vista que el delta de t que puedo elegir es el conjunto de delta de t donde las soluciones son asintóticamente estables, es mucho más grande. ¿Bien? Eso se traduce en una región de estabilidad absoluta, que es la que vamos a ver, repito, en la clase del martes que viene. Luego, dentro de los esquemas Adams, pues uno de los más utilizados es el Adam-Basford de 2 pasos, ¿bien? Que por lo general se suele abreviar como AB2, y si veis el esquema numérico que corresponde a este AB2, nos dice que la solución en n+1 se obtiene a partir de la solución en n más delta de t partido por 2, que multiplica 3 veces f de super n menos f de super n menos 1. Por lo tanto, como veis, es un esquema de 2 pasos. Para obtener la solución en n+1 necesito información de n y necesito información de n menos 1. Como veis, el esquema en este caso es explícito, con lo cual tiene la ventaja del
Euler explícito que va marchando sin ningún tipo de operaciones extras, simplemente tengo que hacer esta resta vectorial, multiplicarla por el delta de t y sumarle la solución en n. Y es un esquema que ya tiene un error de truncamiento de delta de t al cubo, ¿bien? O sea, es un esquema de orden 2. Importante ver, por ejemplo, recordáis que en la expresión general de los Adams nos aparecían coeficientes beta. Bien, pues si veis el primer coeficiente beta, el beta 1 en este caso es 3 medios, que multiplica la f, y luego el beta 2 sería menos 1 medio, que es el que multiplica a la evaluación f en n-1. ¿Bien? Y este es uno de los clásicos métodos multipaso que se utilizan. ¿Qué ocurre con este método? Que necesita un arranque. Entonces, el primer paso no lo puedo resolver. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bien, utilizo un Euler explícito, bien, utilizo un Euler implícito, o bien, utilizo un Runge-Kutta, que es lo que vamos a ver a continuación. Otro método numérico, que es sin duda uno de los métodos numéricos desde el punto de vista del delta de t más importante, es el Adams-Moulton de un solo paso. Bien, recordáis que los Moulton son los implícitos dentro de los esquemas de tipo Adams, y la expresión que tiene un método AM1, un Adams-Moulton de un solo paso, es la que tenemos aquí en la expresión 4. UDN más 1 es igual a UDN más delta de t partido por 2, f de n más 1 más f de n. Como veis, aquí aparece la f que depende de la solución que queremos calcular, y por lo tanto, tal como lo habíamos anticipado en la clase, este método numérico es un método implícito, es decir, me obliga a resolver paso a paso un conjunto no lineal de ecuaciones. ¿Bien? Como veis, los betas, en este caso, observa del beta 0, para este caso que es distinto de que no es 0, es un medio, y el beta 1 es un medio positivo también. ¿Bien? Entonces, este método se utiliza mucho. También se lo suele conocer como regla del trapecio o Crank-Nicolson. ¿Bien? ¿Y qué ventaja tiene este método? Pues lo vamos a ver. Funciona para cualquier delta de t. Es de los que se denominan métodos incondicionalmente estables. Cualquier delta de t que elija funciona. Mientras que para los anteriores tengo que elegir un delta de t o un conjunto de deltas de t adecuado para obtener soluciones numéricas asintóticamente estables. Y por último, se propone a modo de ejemplo, un Runge-Kutta explícito de 2 etapas. ¿Sí? Por lo general lo vamos a resumir como RK2, y la expresión que tienen, como veis, es UDN más 1 es UDN más delta de t partido por 2, K sub 1 más K sub 2. Recordáis que en la formulación general que hemos visto, los K son evaluaciones de la f, y pues en este caso K sub 1 es simplemente la evaluación de la f en n y en t sub n, y el K sub 2 es la evaluación de la f en n más delta de t K sub 1, que ya me lo he calculado anteriormente, y en t sub n más delta de t. Bien, entonces esto es, como veis, es un esquema de tipo explícito. Las constantes, las b, vienen, en este caso son dadas, son constantes propias del esquema, es un medio para K sub 1, la B sub 1 y un medio para K sub 2. Y luego, en las constantes de las K, las A sub i j, como veis, forman una matriz, en este caso de 2 por 2, que es estrictamente triangular inferior. ¿Bien? Si solamente tiene el A11 es 0, el A12 es 0, el A21 es 1 y el A22
es 0. Bien, entonces con eso construyo un esquema de los clásicos Runge-Kutta que son de tipo explícito. ¿Bien? Y con esto, con esta colección, pues tenemos un poco los esquemas más importantes. Quería comentar respecto del hito 6 que combinando, por ejemplo, la expresión 3 con la expresión 4, es decir, combinando un AB2 con un AM1, se construye un método predictor-corrector, ¿bien? Donde la idea es hacer una predicción, si veis un poco cómo están formulados, se hace una predicción con un esquema explícito, el AB2, y se corrige con un método implícito. ¿Bien? Globalmente me da un esquema de tipo explícito. Bien, entonces la idea es ahora, para todos estos esquemas se pide, un poco lo que decíamos, es calcular error de truncamiento. Eso ya lo hemos visto en la clase del martes. Orden del esquema, lo hemos visto en la clase del martes. Polinomio característico de estabilidad, esto lo veremos en la clase del martes siguiente. Región de estabilidad absoluta. Y ahora se pide aplicar para este conjunto de métodos numéricos que tenemos aquí, pues aplicarlo a dos problemas diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias, problema de Cauchy. Se plantea un problema escalar de u a de t muy sencillo, igual a menos 3 por u. Esto, como veis, con una condición inicial que es u de 0 igual a 1. La solución analítica de este problema es una exponencial que decae como e a la menos 3t. Luego se propone un problema vectorial que es este que tenemos aquí. Es un oscilador muy sencillo, es un problema diferencial de orden 2, donde aquí, por ejemplo, no tenemos parte de amortiguamiento, no hay parte de derivada primera, solamente está la derivada segunda y la función. Como es un problema de orden 2, requiere dos condiciones iniciales, una condición en 0, en este caso para la función, y una condición en la derivada primera, que en este caso la que se propone es que la solución sale con derivada 0. Entonces ahora la idea es, repito, para este conjunto de esquemas numéricos que hemos dado aquí y este conjunto de ecuaciones diferenciales, resolver pues estos elementos que están aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a continuación, tenéis hecho este trabajo para un caso. ¿Bien? Y lo que se estudia es, en este orden, la ecuación en diferencias de la solución numérica, la solución de la ecuación en diferencias de la solución numérica, el error global, la solución del error global y la acotación del error, que es este es el último tema que hemos visto en la clase del martes pasado. Entonces, vamos a ver el ejemplo que se propone. Supongamos que digo, quiero integrar este problema de u a de t igual a menos u, condición inicial u de 0 igual a 1, la solución analítica de este problema es e a la menos t, o sea, es una exponencial que decae en el tiempo con el autovalor, en este caso que es menos 1, que aparece aquí en la solución, y se propone integrar este problema con Euler explícito, que es uno de los esquemas numéricos que teníamos a continuación. Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿cómo se calcula el error de truncamiento de un Euler explícito? Recordamos que decíamos, el error de truncamiento es una propiedad del esquema numérico y no de la solución numérica. Pues la idea para calcular ese error de truncamiento es aplicar la definición que hemos visto en clase. Decimos, el error de truncamiento es el resto que deja el esquema numérico cuando reemplazamos en él la solución analítica por la solución numérica. ¿Bien? Entonces, como veis, partimos del esquema Euler explícito, que es el método que proponemos, pasamos a un lado del signo igual y ahora reemplazamos la solución numérica por la solución analítica y eso ya no va a ser 0, sino que va a ser un valor que va a ser el error de truncamiento. ¿Ves? Entonces, en la expresión y se ve esa forma de reemplazarlo. Digo, esto es u en t de n más 1, solución analítica, menos u
en T sub n, solución analítica, menos delta de T por la F evaluada en U de T sub n. Bien, entonces ahora lo que hacemos es simplemente decir que esta de F que tenemos aquí es la derivada de U respecto de T evaluada en T sub n, que es el problema diferencial del cual estamos partiendo. Y entonces a partir de ahí lo que hacemos es un desarrollo en serie de Taylor alrededor de un punto, ¿bien? Un punto cualquiera. Por ejemplo, aquí se elige el punto T sub n. Se podría haber hecho el T de n más 1 y el resultado es exactamente el mismo. Bien, entonces simplemente digo, toda esta expresión la voy a poner en el entorno, en la proximidad de T de n más, de T de n. Por lo tanto, este término lo tengo en T de n, este término que está aquí lo tengo en T de n, y lo que tengo que hacer es desarrollar en serie de Taylor este término que tenemos aquí. Aquí tenéis el trabajo hecho, simplificamos todo lo que se pueda simplificar y finalmente vemos que el primer término que nos queda, que no puedo simplificar, es un término que es un medio por la derivada segunda de U respecto de T dos veces evaluada en T sub n por delta de T cuadrado. Por lo tanto decimos, el error de truncamiento del esquema Euler es orden 2, ¿de acuerdo? O decimos, por la definición que habíamos comentado, es un esquema de primer orden, ¿de acuerdo? Y esta es la forma de calcular el error de truncamiento. Quería decir que podríamos utilizar, dado que este es un esquema que se obtiene por aproximación de la f, con cuadratura, resolviendo una cuadratura numérica, podría haber utilizado la teoría de interpolación polinómica que hemos visto en la primera parte. Y a menos de estas constantes, que pueden ser distintas, pues nos va a aparecer una derivada de u respecto de t dos veces, que tiene que ver con esa derivada de la función f en un punto psi que nos daba el teorema del error de truncamiento de la interpolación polinómica, y nos aparece un delta de t al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea que de las dos formas llegaría a que el esquema Euler explícito es un esquema de primer orden o que el error de truncamiento es orden delta de t al cuadrado. Bien, luego ya la clase termina, pues esto es largo y simplemente planteamos el orden, planteamos el polinomio característico de estabilidad, pero lo interesante es ver cómo es todo el trabajo para esa ecuación diferencial. Como veis, aquí aparece la ecuación del error global, la solución, y aquí pues dibujamos alguna región de estabilidad absoluta que lo vamos a comentar. ¿Bien? Este documento, repito, sirve un poco de guía como complemento al hito 6, no lo vamos a pedir, pero yo creo que puede ser interesante el momento de ir conociendo mejor los métodos numéricos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y con esto nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a detener la grabación de la clase.